Y pues vamos a dar continuación a lo que veníamos estudiando, que es los retos de la iglesia actual. Y la vez anterior estábamos meditando sobre la importancia que nos hace aquí el apóstol Santiago sobre el control de lo que uno habla, ¿no? Entonces creo que nos quedamos, como estamos yendo de atrás para adelante, otra vez, en Santiago vamos a comenzar. Voy aquí no, espérenme, ese no es este de aquí. Rápidamente les voy a compartir aquí. Entonces ya leímos, habíamos vuelto a leer Santiago 1, 26 y 27 y estamos precisamente analizando Santiago 3 del 13 al 18 nuevamente. Voy a hacerlo otra vez grande, aunque también nuestro hermano Jaime nos lo pone ahí para que lo podamos ver bien. Entonces, bueno, comentábamos y decíamos, ¿no? Santiago comienza diciendo una pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio y avisado entre nosotros, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿quién entre ustedes es y se considera sabio, ¿no? Dice, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y eso es muy interesante, como comentábamos en aquella ocasión, porque esto, mis hermanos, es algo que abona mucho a la relación entre nosotros como personas. Si nosotros analizamos estas palabras y en lo particular es lo que me gusta de la Biblia porque pues hay muchas cosas que la Biblia narra y que indudablemente no tenemos pruebas, no tenemos ninguna evidencia, ¿verdad? De muchas de las cosas que aquí se narran, pero yo soy de la opinión que esto, por ejemplo, lo que aquí escribe Santiago, de esto sí tenemos evidencia. Es decir, que cuando entre nosotros, entre las personas, tenemos una buena conversación, cuando nuestras palabras, nuestras expresiones llevan mansedumbre y llevan sabiduría, eso sí se ve, ¿sí? Esa es la parte que a mí me gusta de lo que escriben en la Biblia, porque estas son las cosas que sí se ven. Hay cosas de Dios que son al momento, por ahora, incomprensibles y digamos, nadie tiene una prueba. Pero esto, por ejemplo, lo que aquí dice Santiago, sí se ve. Y es algo medular, es algo muy importante, porque esto nos ayuda a nosotros a reconocer el valor de la expresión que tenemos con nuestros seres inmediatos. Yo, por ejemplo, en las clases que doy, hay una materia que se llama comunicación organizacional y precisamente hay una parte donde habla de los tipos de comunicación y hay una comunicación que tenemos hacia nosotros mismos y por supuesto una comunicación hacia las personas que están cerca de nosotros. Pero vean cómo esto que aquí nos dice Santiago, pues es de gran valor cuando nosotros consideramos esa oportunidad que tenemos de que cuando conversamos con gente que está a nuestro alrededor, si nosotros le agregamos esa mansedumbre y esa sabiduría, ¿sí? Nosotros contribuimos entonces a que esa conversación sea productiva. ¿Y cómo termina una conversación productiva? Pues termina con gran beneficio en la mente y en el corazón de quienes participaron en esa conversación. Y ese es el escudo, esa mansedumbre, esa sabiduría sirve de repelente, sirve de escudo y de repelente a lo que dice Santiago después, que es la envidia, la amargura, ¿sí? Y la mentira. Entonces vean cómo aquí nos está dando Santiago un arma, ¿sí? Que nos ayuda a repeler, porque entonces la envidia se cuela, ¿sí? Es algo que nosotros debemos tener, es cuando siempre que se usa mucho aquí dentro de, digamos, de la cultura evangélica, ¿no? Cuando se habla que dice, si de Jehová no vela, en vano vela el de la torre, ¿no? Dice el texto. Bueno, pues se refiere a esto, ¿sí? No es que
siempre uno termine diciendo que todo lo hace Dios, porque yo no le veo ningún mérito pasando el tiempo diciendo que Dios es perfecto, Dios es santo, y Dios lo es todo, y Jesucristo es santo, y Dios es todo, pues eso ya lo saben ellos. Cada vez que oigo decir a alguien, sí, Dios es bendito, Dios es santo, Dios es todopoderoso, pues eso ya lo sabe Él. ¿De qué sirve que yo lo repita muchas veces? O sea, ya lo sé, y eso me tiene que dar confianza entonces de que la autonomía que Él me concedió, porque ¿quién nos concedió esa autonomía? El Padre, ¿no? ¿Quién nos ha concedido la gracia? El Hijo. Bueno, ya nos lo concedió. Por eso siempre me gusta referirme a la parábola de los talentos. Entonces, cuando dice, en vano, si Dios no vela, en vano vela el de la guardia. Bueno, ¿qué es velar? Pues eso, que tú des el valor a tus palabras y que las digas con mansedumbre y con sabiduría, con todas tus fuerzas, en la medida que puedas, para que eso te ayude a ser un escudo de la envidia y de la amargura, porque eso es lo que nosotros debemos combatir en nosotros mismos. Es lo que nosotros debemos derrotar, ¿sí? Se debe desarraigar, que no sean capaces de echar raíces, esa envidia, esa posible amargura y esa posible mentira que se puede colar en nuestras mentes, que se puede colar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, ¿sí? Esa es el esfuerzo de velar, ¿sí? Porque entonces tú haces uso de esa mansedumbre que tanto nos enseña Jehová y que tanto nos enseña Jesucristo con muchos ejemplos. No puede decir alguien por ahí, es que yo no sé cómo es la mansedumbre, ¿sí? Otro texto que no sabemos de memoria, a ver, vamos a hacer esa prueba rápido. Cuando nos explican, hay un texto que nos explica qué es la sabiduría, que dice, tal cosa es la inteligencia y esta otra cosa es la sabiduría. Un, dos, tres. El temor de Rápido. Jehová, La ¿no? sabiduría es el principio del temor de Jehová. Ok. Otra vez, a ver, dígalo otra vez. Muy bien, gracias, hermanas. A ver, vuelvan a decir. El La temor de Jehová. sabiduría. A ver, hermanito. Bueno, a ver, dilo, tía Meche. Que la sabiduría es el temor a Jehová. Ah, pero dímelo completo. Pues no lo recuerdo Ah, completo, pero sí Y el sé apartarse del mal, la El inteligencia. principio. dilo, El dilo, temor a María Esther, dilo, María Esther. La sabiduría es el principio del temor a Correcto. Jehová. Y Y el apartarse del mal, de apartarse del mal. la inteligencia. Sí, Ahí la está, inteligencia. ¿sí? Sí. Esos son los ingredientes. Gracias, hermana, gracias. Ahí está. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Y ese temor nosotros entendemos no es que propiamente le tengas miedo, sino un temor representa un entusiasmo, una, pues un entusiasmo, una iniciativa que tienes en querer entender las virtudes y vivirlas, porque siempre he dicho, acuérdense, uno encarna las virtudes. Suenan muy bonitas, ¿no? Cuando dices amor, paz, benevolencia, aquí mansedumbre, pues leídas suenan muy bonito, pero hay que encarnarlas. Y nosotros las encarnamos, la iglesia, el que quiera, cualquier mujer, cualquier hombre lo encarna. Y al hacerlo, eso es lo que agrada a nuestro Padre Celestial, que nosotros las encarnamos, las hacemos realidad, les damos vigencia, ¿sí? Porque eso pone, acuérdense, todas esas elementos ponen en tela de juicio a las huestes espirituales que se revelaron. Todo eso, por eso dice Jehová, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque aún nosotros teniendo
una habitación frágil en comparación con ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos una habitación, sí, un vehículo frágil, ¿verdad? Damos ejemplo y está usando eso el Padre Celestial porque así le place que mediante las obras de la iglesia se pone en tela de juicio los actos de las huestes espirituales. Entonces aquí está una. La envidia, nuestro enemigo. La amargura, ¿sí? No se deben de colar. Se intentan colar y créanme que lo van a intentar, ¿sí? Pero es ahí donde tú las identificas y dices, ¿y por qué estoy sintiendo esto? ¿Y por qué estoy teniendo ahora este pensamiento, este sentimiento? Órale, para afuera, bárrelo, ¿sí? Dice el 15, que esa sabiduría, esa idea de la envidia, la amargura y la mentira, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, aquí Santiago dice, bueno, ¿cómo es posible que el ser humano se permita tener este tipo de sentimientos y de pensamientos si no es lo que Dios plantó? Recordamos otra vez, entonces la parábola que dice es, había un campo y sembró un hombre buena semilla, ¿sí? Pero luego vino un enemigo después y plantó cizaña. Entonces aquí Santiago dice, bueno, esta no es la sabiduría que desciende de Dios. Si todos eventualmente somos creación de Dios, ¿cómo llegó entonces esto acá? ¿No? Por eso cuando dice ahí Santiago, no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Vamos entonces a analizar esa definición que hace aquí Santiago, porque creo que es muy importante no distorsionar las palabras. Primer punto, cuando dice es terrenal, obviamente se refiere a que son cosas que suceden aquí, ¿sí? Voy a hacerlo más grande para que lo veamos. Estamos ahí viendo esa parte, ¿no? Dice, esa sabiduría, ¿sí? Que es, aquí como dice Santiago, envidia, amargura y mentira. Dice, esa es una sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque pasa aquí, ¿sí? Sucede entre nosotros, entre personas. No pasa entre objetos, pasa entre nosotros. Inclusive se podría decir la parte animal, ¿sí? Que aquí habla el apóstol Santiago, la parte animal se refiere pues a esa parte instintiva, ¿sí? Ahora, todos tenemos instintos. Nuestro Padre Celestial también nos concedió instintos a nosotros, como lo tienen los animales, que tenemos movimiento, porque si no mal lo, lo defino, a ver, vamos a ver, la etimología. Acuérdense que cuando uno estudia la etimología de la palabra, se refiere a cuál es el origen de la palabra en el idioma y qué significado tiene. Por ejemplo, la palabra animal viene del latín animalis, que a su vez deriva de anima, que significa alma o soplo de vida. Vamos a ver más adelante, dice, anima es una palabra latina que significa aire o soplo vital o aliento. En la antigüedad se usaba para referirse a aquello que respiraba, ¿sí? Entonces, dice también, animalis es un sustantivo latino que significa que tiene aliento o alma. En el lenguaje común, el término animal se usa para referirse a animales y no a humanos, ¿sí? En biología, la definición animal incluye a todos los miembros del reino de la animalia. Entonces, algo que también referían es que también se refiere a algo que se mueve, ¿no? Pero vean cómo en sí la palabra, su etimología, que viene de deriva de ánima, que significa alma o soplo de vida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí Santiago? Pues a precisamente que tiene que ver con los que nos movemos, los que respiramos, ¿sí? Los que nos movemos, los que respiramos, somos los que tenemos los instintos, ¿sí? Y el término diabólico, vamos a ver la etimología de la palabra diabólico.
Dice, diabólico viene del griego diabólicos, que significa diabólico y que tiene que ver con diablo. Vamos a ver. Diabólico es un adjetivo que se usa para describir a alguien o algo que es muy malo, perverso, maligno, malvado, avieso, siniestro o satánico. Por ejemplo, se puede decir alguien que tiene una ira o soberbia diabólica. La palabra demonología proviene del griego daimon, que significa genio o demonio, y logia, que significa ciencia. Entonces, aquí podemos entender que la definición de diabólico tiene que ver con alguien que es adversario, ¿sí? Porque al final de cuentas, recuerden que no son nombres propios estos que leemos, sino que son definiciones de que es como enemigo, adversario o acusador. Entonces, lo que aquí nos está explicando el apóstol Santiago es que precisamente esto de atesorar envidia, amargura y mentira en nosotros nos lleva al terreno de precisamente de los problemas que nos pasan aquí a nosotros, de los que respiramos y que entonces nos convertimos en acusadores, ¿sí? Y adversarios de los demás y de nosotros mismos. Entonces, pues ese no es el sentido de la vida. No estamos aquí para ser los acusadores ni los adversarios de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Por eso dice, esa sabiduría no descendía de Dios. O sea, es como decir, pues, ¿para qué naciste? Naciste para venirte a pelear con todo el mundo. O sea, no te das cuenta que eso es lo que estás usando el tiempo de vida peleándote. Te peleas con este, te peleas con el otro, te peleas con él, hasta te peleas contigo mismo. Y eso es lo único que sabes hacer. Pues la pregunta es, ¿y eso para eso fui creado? ¿Para eso estoy aquí? ¿Para eso respiro? ¿Sí? Me llevan mis emociones, me llevan como las olas, me llevan para acá, me llevan para allá, porque las emociones simplemente se me desbordan. Y no tengo, bueno, yo me digo a mí mismo que no tengo la capacidad de poderlas controlar. Entonces creo que aquí Santiago nos dice, pues bueno, medita, si esa es tu situación, pues entonces reconsidera para cambiarla, ¿sí? Porque esa no es la sabiduría que Dios planeó para ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Dice, sigue diciendo el texto, porque donde hay envidia y contención, que precisamente contención también es otra palabra, como otra forma de decir como pleito, ¿sí? Donde hay envidia, porque la envidia nutre al pleito, ¿verdad? Ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque entonces la mente no descansa. La mente no descansa, el alma tampoco descansa, no tiene sosiego, y entonces precisamente ese pleito se mantiene y es como un tipo combustible. Hagan de cuenta cómo es la estopa, ¿sí? Si tú quieres hacer mucho fuego, pues acumula mucha estopa, acumula mucha paja, y eso va a hacer que el fuego se avive. Entonces aquí sería lo mismo, esa envidia es paja, es estopa para mantener ese pleito, esa contención, y entonces como resultado se generan las obras, que son las obras perversas, pues son obras que terminan haciendo daño, que terminan causando dolor a nosotros o a quienes están inmediatos a nosotros. Y entonces vuelve a darnos Santiago el antídoto, ¿sí? Dice, bueno, ok, si esta es la situación, nuevamente, ¿cuál es tu escudo? ¿Cuál es tu forma en que lo puedes enfrentar? Dice la sabiduría que es de lo alto, entonces vuelve a decirnos, primeramente es pura, es pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Y vean cómo como yo le diría, la cereza del pastel, no juzgadora, porque perdemos tiempo juzgando a las demás personas. Obviamente, cuando nosotros vemos actitudes y comportamientos que no nos parece, obviamente creo yo que lo que uno debe hacer es considerar y decir, bueno, lo veo que así se ve, entonces yo me voy a esforzar en que no se vea eso en mí. Por ejemplo, veo que alguien grita y digo, pues se ve mal.
Entonces yo hago ese esfuerzo de decir, bueno, así como se ve mi prójimo que está gritando y que ya perdió el control, así me puedo ver yo también. Entonces creo que la lección ahí es agarrarlo uno para uno decir, no quiero verme así y haré ese esfuerzo. No en el sentido de, yo soy mejor porque yo no lo hago como él, no, porque al final de cuentas a mí no me consta que llevó a esa otra persona a perder el control. No me consta saber qué lo llevó a orillarse a tener ese cuadro, pero sí puedo yo decir, bueno, no me quiero ver igual. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para no verme igual? Entonces, consideremos esas palabras, nuevamente, consideremos una por una. Cuando dice nuevamente ahí el 17, la sabiduría que viene de Dios es pura. ¿Pura en qué sentido? ¿Qué entendemos ahí como es pura? No, no tiene nada oculto, no tiene otra intención. Sí, mis hermanos, no sé si se captan. Ustedes cuando hablan con alguien y si hablamos con esa intención de quiero platicar contigo porque quiero escucharte o quiero que me escuches y es la intención pura. No hay un doble, no hay un oculto, un gato oculto ahí porque no es que, pues, que voy a hablar porque pues, a lo mejor luego te puedo pedir un favor y pues quiero que me lo hagas. No, o sea, la sabiduría pura es la que es sin dobles sentidos, ¿no? Que es tal cual. ¿Sí? Es información sin dobles intenciones, ¿verdad? Y que para mantenerse pura necesita entonces un esfuerzo en el caso de nosotros, de un estudio. Dice nuestra hermana Elvira, que emana directamente del autor también, por supuesto. Cuando nosotros decimos, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo esto otro? No, pues saber cuál fue la fuente, ¿sí? Para que se mantenga lo más puro posible, no que A le dijo a B, B le dijo a C, y entonces cuando nos llega a nosotros la información ya llega toda distorsionada. Entonces, ese es un elemento importante, debe ser puro. Pacífica, porque eventualmente lo que intenta hacer la sabiduría de Dios es resolver problemas. Yo me acuerdo que una vez en el trabajo, mi primer trabajo que tuve en México, antes de venir a trabajar aquí a Veracruz, tuve un jefe, ustedes me van a decir qué opinan. Ese jefe nos dijo, nos agarró a los tres nuevos que estábamos ahí, creo que como al tercer día, nos dijo, oigan, yo los contraté para que me resuelvan problemas. Entonces, si ustedes vienen a decirme un problema, quiero que me digan la solución, no vengan a decirme, no hay agua, no hay luz, no hay pinol. No, díganme, no hay agua y creo que hay que hacer esto. No hay luz y creo que hay que hacer esto otro. No hay pinol y creo que hay que hacer esto otro. Así dijo el jefe. No me digan los problemas, dime qué problema hay y cómo lo vas a solucionar. ¿Ustedes qué opinan? Pues que Tiene está o no tiene razón tu correcto, jefe. está correcto, así se debe proceder. Adelante, Polita, gracias. Tía Meche. No, pues lo mismo, ¿no? Es lo correcto, pero pues si no decimos, pues no van a saber qué es lo que queremos. En todo se tiene que aclarar lo que queremos claramente, porque a veces es muy superficial y se da porque tú entendiste, Uh-huh. y no es así. Claro, claro, A lo gracias. mejor quedamos como preguntones, pero debe preguntarse. Y Gracias, debe gracias. decirse. Gracias, Marita. Adelante, Rocío. Gracias contigo. En mi trabajo dicen, tráeme soluciones, no problemas. O sea, va más allá. Soluciones, no problemas. No me digas, como tú dices, no hay esto, pero ya hice, o ya nada más para dar parte también. Y yo creo que está bien, pues, para eso te están pagando, ¿no? Claro, claro, claro. Pero entonces vean cómo aquí, ¿por qué lo metí ahorita? Porque en esta parte que es pacífica es porque eventualmente creo yo que esa es una de las misiones que tú como ser vivo tienes. Ve cómo puedes pacificar las cosas, porque tú puedes pacificar en la medida, al menos, de tu parte. ¿Sí? Por ejemplo, estamos juntos y muchos gritan. Obviamente no puedes ir a taparles la boca a todos,
pero al menos tú ya haces algo tapando la tuya, ¿sí? O sea, están 5 gritando, yo soy el sexto, entonces yo también, pues si los 5 gritan, pues ahí va la mía, ¡ay! Entonces va también, no, pues no, espérame, ahí no. Entonces, si los 5 ya están gritando, yo con el hecho de decir, ok, así estoy, ya estoy abonando a esa no sé cómo decir, pacificidad, ¿no? A esa paz, porque yo ya, como yo sí puedo controlarme a mí mismo, bueno, pues yo pongo el ejemplo y empiezo con esa paz para no abonar más a ese pleito. Entonces, nos damos cuenta, creo yo, que aquí lo importante es ver cómo de manera inteligente tú ves cómo puedes contribuir a esa paz que está, que no va a venir de arriba, o sea, porque siempre dice que Dios nos bendiga, pero se bendice a través de ti. La bendición sale de la persona, sale por la forma que mira, por la forma que habla. Así es como sale la bendición. Solamente al Señor Jesucristo bajó el Espíritu Santo corpóreamente para que lo viera Juan el Bautista. ¿Sí? Esa era una señal. Yo siempre he aclarado. Vean, lean esos textos del Evangelio y vean que a Juan le dijeron, cuando veas a alguien que baja el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Era una señal para Juan. ¿Sí? Porque todo el mundo lo lee pensando que todo el mundo que estaba ahí con Jesucristo bautizándose, todo el mundo le entendió. Y no, léanlo bien. Y el único que le entendió a esa señal fue Juan el Bautista, que después Jesucristo se los platicara a los apóstoles, es otra cosa. Pero lean todas esas partes y vean cómo esa señal solamente era para Juan. Pero nosotros vamos a estar esperando para arriba a ver a qué horas baja el Espíritu Santo. No, ya bajó, ya lo tienes. ¿Y cómo se hace manifiesto? Eres tú. Si tú eres la bendición, tú encarnas la bendición porque tú eres el que está aquí. Dios te ha dado, así como le dijo a Moisés, yo quiero que tú hables. Bueno, pues así nos hizo a nosotros. Tú eres el que habla. ¿Sí? No va a venir Gabriel, no va a venir ni Miguel, ni Rafael. No, eres tú. Te estoy dando la oportunidad que tú eres el que hables, ¿no? ¿Y cuál es tu misión? Ve cómo pacificas. Claro, no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser a la primera, pero es es una fuerza como una gotita, que es constante y se mantiene fuerte. Siguiente, es modesta. Es muy importante la modestia, tan poco valorada, creo yo, pero es una gran medicina, la modestia. Es muy medicinal la modestia, porque nos permite a nosotros mismos descargar, porque no sé si ustedes se den cuenta que luego cuando uno carga, pues ese, digamos, orgullo o vanidad, pesan, empiezan a aplastar a las personas, las empiezan a apachurrar por dentro, porque para poder mantener toda esa, pues no sé si decirlo, majestuosidad, toda esa pomposidad, ¿no? Es como el pavo real, no puede estar teniendo todo el día las plumas así todas, cuando le llaman, cuando el pavo real las salsa así bonitas, ¿no? No puede estar todo el día, las 24 horas así con la pluma, es muy cansado. Entonces yo siempre, al menos yo en lo particular digo, no, pues qué es mejor que vestirse de esa modestia, que no es que uno se considere menos, jamás, porque no sé, ustedes no sé si coincidirán conmigo que una de las cosas que uno recibe de conocer a Dios es tener esa seguridad y gozo de saber que nadie es mayor que tú, nadie es superior a ti, pero también tú no eres superior a nadie. ¿Sí? O sea, tener esa certeza de que no, a ti te pueden presentar al hombre más millonario del mundo y no tenerle miedo. Y también te pueden presentar a la persona con las carencias más importantes y tú considerarla tu igual. Porque no es los recursos de una persona su nivel de nada. Porque delante de Dios, ante la muerte, somos iguales. Y todos nacimos iguales. Entonces,
Podrás tener los millones o podrás tener 0, pero somos parejos, ¿sí? Porque el que mide realmente las virtudes de las personas es nuestro Padre Celestial y no yo, ¿no? Entonces creo que esa parte, esa modestia, siento que es muy, muy importante porque te da esa seguridad, ¿no? No importa con quién estés, con quién hables, tienes ese gusto de tratarlos con respeto a todos, sepan o no sepan leer, tengan o no tengan cuenta de ahorros, ¿no? Entonces creo que eso es importante, esa modestia. Benigno es ese resultado de, creo yo, de las palabras dichas con anterioridad. Algo que es benigno es algo que pues se preocupa y se ocupa de hacer bien las cosas, ¿no? Algo que es benigno se ocupa y se preocupa de hacer bien las cosas, ¿no? Busca en el más mínimo detalle, claro, dentro de las fuerzas que uno tiene, acabarlo bien, ¿sí? Acabarlo bien. Dice de ella, casi para acabar, lleno de misericordia, y precisamente, como dije anteriormente, esta es una de las partes más fuertes, digamos, de todas estas virtudes, que nosotros al sentirla nos permite desarraigarnos de todo ese peso juzgador, ¿no? Como dice más adelante, no juzgadora, pues porque no, pues nosotros te deshaces e intentas armar o corregir a toda la gente que está alrededor tuya, llámese familia, llámese amigos, llámese compañeros de trabajo, llámese pareja, llámese hijos, no, te vas a deshacer. Entonces, simplemente apela a esa misericordia de ti y hacia los otros, que no es que solapes, simplemente es que entiendes que pues cada persona a veces vive cosas diferentes, sufre cosas diferentes, y no conoces todos sus secretos, no conoces todo lo que anida su mente, su estado de ánimo, solamente el Padre. Entonces él sí conoce, él sabe, ¿no? qué tiene la persona. Me acuerdo mucho de un video que vi hace años, que precisamente una persona salía de su casa, agarraba el coche, iba a comprar un café, y en todo el trayecto le parecía a esa persona que las personas que se encontraba, que era un niño, un ancianito, un muchacho, el del café, le parecía que todo el mundo estaba mal, porque eran groseros, porque no le daban los buenos días, porque no lo atendían bien. Pero cuando volvíamos a ver el video, pero ahora con unos pequeños mensajes de texto arriba de las personas, pues nos enterábamos que cada persona que no había sido o amable, o que no había dicho los buenos días, o que no había puesto atención, tenía alguna situación que le ocupaba la mente, ¿no? A lo mejor estaba enfermo, a lo mejor otro lo habían corrido del trabajo ese día, a otra persona le habían dicho que tenía una enfermedad grave, a otra persona le habían dicho que había perdido dinero. O sea, cada uno tenía algo que en ese momento lo mantenía angustiado. Nuestro personaje principal, como no recibía los buenos tratos o los buenos días que esperaba, pues decía, todo el mundo está mal. Entonces, lo único que hacemos es contribuir a una cadenita de desagrados. Ah, pues nadie me da trato amable, pues yo mañana trato a todos como con la punta del pie. Pues no, simplemente no conocemos qué pasa en las personas. Entonces, por eso dice, llena de misericordia, y dice, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y ya para concluir, ya voy por ahorita, aguántame tantito, ya para concluir, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, por aquí le vamos a acabar por hoy. Gracias por acompañarme en este texto, pero dice, entonces, ¿cuál es el resultado? La paz se siembra. Vean, qué bien dice nuestro hermano aquí Santiago. La justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. La justicia se siembra. ¿Cómo se siembra? Con todo esto que nos acaba de enseñar Santiago, y eso es lo que encarna la paz, haciéndola así. Y al mismo tiempo es nuestro antídoto, ¿sí? Es nuestro antídoto a lo que sería esa envidia, ese pleito y esa perturbación. Bien, mis hermanos, pues ahorita le voy a ceder la palabra a nuestra hermana Polita, pero después de ahí ya le voy a entregar la guardia a nuestro hermano Ricardo Guerrero Carlin. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado durante este
nueva sesión de estudio y primeramente Dios nos volvemos a ver en otra ocasión. Y ahorita le cedo la palabra a nuestra hermana y después